Buenos días. Sí, buenos días. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Señor, me estoy llamando de aquí, de Villa Carvacho, 178, Leonardo Astudillo. Díganos, para hacerle una pregunta, si esta cuestión de la PDI a nivel de todos los bancos. Díganos, señor Leonardo. Es para preguntarle si esta cuestión de la PDI es a nivel de todos los bancos. Mira, señor, eso me llevaría a buscar la información, señor Leonardo. Yo le agradezco que usted llame después que termine el programa. Yo le voy a dejar aquí a los muchachos la nota o allá donde está María T, de manera de que le puedan dar la información. Ahorita no se la puedo dar. Me va a disculpar, pero le agradezco que llame después que termine el programa. Y así ¿llamo a ese mismo teléfono? Sí, por el mismo teléfono, y entonces allí María T te puede dar información exacta de qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer si eres pensionado y eres jubilado? Muchísimas gracias, Leonardo, por llamar. Gracias a usted por su atención. Hay preocupación por este tema de los pensionados y de los jubilados, y muy legítima preocupación. Claro, porque dice que si la no comparecencia le hace perder. Sí, todo. le va a perder su... Y ojalá que los atiendan bien. Lo sacan de la lista. Ojalá que los atiendan bien, con todo el respeto y la dignidad que tiene que tenerse para personas que han dedicado su vida a trabajar. Pero lo que decía, entonces reactivar la economía, me decías que el ministro Giordani piensa que sí, que estamos creciendo. Yo me baso en las cifras del Banco Central de Venezuela. No son cifras provenientes de ninguna fuente opositora. Es la fuente más seria del oficialismo, el Banco Central de Venezuela, que dice que tenemos 2 años sin crecimiento económico, y eso no es comprensible cuando vemos que el precio del petróleo en los mercados internacionales ha subido a unos niveles estratosféricos, $100 y más de $100. Entonces, reactivar la economía. ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Cómo se reactivan las empresas básicas de Guayana? Que además, ¿cómo va a haber crecimiento económico si las empresas básicas están quebradas todas? Pues la manera de reactivar la economía es haciendo inversiones públicas, pero no solo inversiones públicas, atrayendo también el capital privado y los empresarios privados, que son tan necesarios para cualquier economía, porque generan riqueza y sobre todo porque ofrecen oportunidades de empleo. Entonces, primer gran consenso: fortalecer la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, el respeto a la autonomía y a la independencia de las ramas del poder. Segundo, reactivar la economía. Tercero, abordar con seriedad el tema de la pobreza. Yo recorro aquí en Ciudad Guayana y me encuentro ambientes que parece que uno estuviera en un país del primer mundo, y de repente veo unas rancherías terribles donde la gente vive... Demasiadas invasiones se han dado. Demasiadas, en condiciones muy lamentables. No sé si debemos interrumpir o puedo seguir. Sí, tenemos otra llamadita. Bueno, cómo no. Muy buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Buenos días. ¿Se cortó la llamada? Se cortó la llamada. Bueno. Lo que pasa es, la tenemos en línea. Buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Buenos días. Lo que pasa es que yo tengo que dejar también que el doctor Eduardo Fernández redondee, termine la pregunta que le hacemos para que no se pierda un poco la sindéresis en la cuestión. Y ayer, justamente, en una invitación que me hicieron la Cámara de Comercio y la Cámara de Industriales de Caroní, estuvimos conversando sobre cuál sería la prioridad de Venezuela. Y yo reitero lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo: lo más importante es mejorar la educación. Si nosotros logramos una gran transformación educativa, podemos convertir a Venezuela en un país del primer mundo, donde todo el mundo tenga una vivienda digna, donde tenga lo necesario para levantar la familia con toda comodidad y con optimismo, y trabajar bien. Entonces necesitamos también las inversiones nacionales, las inversiones internacionales, el capital público, el capital privado, para que esto progrese, para que esto se reanime, para que esto se active mucho más. Y yo veo que el diseño de Ciudad Guayana fue un espectáculo muy positivo, que tengo que rendirle homenaje. Muy programado. Así muy, es. Sí, yo le decía a mi amigo Alberto Llanes, cuando veníamos para acá, para la estación, le decía: yo le envidio, yo como caraqueño, envidio esas inmensas avenidas que tenemos aquí para hacer un desarrollo mucho más humano.
Nos vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con nuestro invitado de hoy. Bueno, continuamos conversando con el doctor Eduardo Fernández. Quiero recordarle nuestro teléfono, alguna pregunta para el doctor Fernández, que es el 9526477. Y sé que usted tiene una propuesta de desarrollo, una propuesta de progreso para el país. Me imagino que esa visión que usted tiene está basado en todo un análisis, como decía al comienzo del programa, de lo que ha sucedido en Venezuela con los gobiernos, que muchas veces la gente tiene mucha esperanza en los candidatos y luego los candidatos se olvidan, excluyen a las personas, y los más afectados es la gente del sector popular. Así es la que más sufre, es la que más tiene problemas. Y luego que hacen todos esos recorridos se olvidan de ellos. Pues mire, realmente los países que progresan, allá en IFEDE que hemos estudiado mucho, porque hay países donde la gente vive mucho mejor y hay países donde la gente no vive tan bien. Y normalmente los países que progresan es porque su liderazgo es capaz de ponerse de acuerdo en algunas metas, en algunos propósitos fundamentales. Yo creo que es el tiempo, la campaña electoral, paradójicamente, es una buena oportunidad para hacer esta operación. Vamos a ver todos los programas que presenten todos los candidatos y vamos a tratar de darnos cuenta de que hay muchas cosas en las cuales todos los programas coinciden. Vamos entonces, gane quien gane las próximas elecciones, a hacer una especie de gran acuerdo a favor del país para que, independientemente del resultado, repito, se puedan llevar adelante políticas fundamentales que mejoren a Venezuela. Por ejemplo, ¿cuál sería una de esas políticas? Sí, a mí me gustaría mucho saber, por ejemplo, si usted me lo puede dar en puntos. 5 puntos. Cinco puntos que estaba tratando de desarrollar. Primero, más y mejor democracia, cómo mejorar las instituciones políticas. Segundo, reactivar la economía. ¿Qué se necesita para que la economía venezolana se reactive y baje el alto costo de la vida? Tercero, equidad social. La pobreza se puede resolver. Otros países han resuelto el problema de la pobreza. En la India, 15 millones de pobres dejaron de serlo en los últimos 10 años. Tenemos que hacer cosas que logren que la gente venezolana salga de la situación tan precaria que tienen. Cuarto punto, la educación. Mejorar la calidad y la cantidad de educación. Porque de la pobreza no se puede salir si la gente no aprende a trabajar, no aprende trabajos que le produzcan ingresos suficientes. No se sale de la pobreza aceptando regalos del Estado, sino preparándose para poder conseguir un empleo productivo. Y finalmente aquí en este país hace falta un gran esfuerzo consensuado para rescatar los valores éticos, los principios morales. La pérdida de valores. Yo siento que estamos viviendo además en una civilización de la muerte. Desde ese eslogan tan desafortunado que asumió el gobierno, patria socialista o muerte. Entonces es muerte, y en todo el país hay muerte por todas partes. Hay una corrupción galopante, hay un relajo de los valores. La familia está desapareciendo como célula fundamental de la sociedad. Entonces hacer un gran consenso que nos permita a los venezolanos fortalecer los valores y los principios éticos. Entonces yo creo que si nos pusiéramos de acuerdo alrededor de medidas concretas que se pueden tomar, este país podría salir adelante y progresar igual que lo están haciendo otras naciones de este mismo continente. Y yo siempre cito el caso de los llamados tigres asiáticos, que son Taiwán y Hong Kong y Singapur y Corea del Sur y Japón, que es la estrella de todos. Hace 50 años, Norma, esos países eran muchísimo más pobres que Venezuela. Hoy todos esos países son muchísimo más ricos que Venezuela y no tienen petróleo, ni tienen aluminio. Pero usted no cree que ahí ha jugado un papel preponderante la educación. Claro. En la medida en que uno sea más inocente, en la medida en que uno sea menos preparado, en la medida que uno no tenga esa posibilidad de estudiar, nunca vamos a salir
usted lo ha dicho, es la educación la explicación de ellos, porque en lugar de ocuparse de materias primas, como podría hacerlo el petróleo, se ocuparon de la materia gris, se ocuparon de hacer una formación, una preparación y una capacitación de su gente. Y los japoneses, por ejemplo, empezaron copiándose los modelos de automóviles de Occidente. Y resulta que hoy la industria de... Lo que están haciendo los chinos hoy en día. Lo que están haciendo los chinos. Y también es la educación. En China hay una combinación de las dos cosas que yo quiero para Venezuela. En China abrieron las puertas Pero también hay miseria, ¿oyó? Mucho. Mucho, ¿Cómo no? Sí, mucho, porque la gente no piensa, pero el hecho de que todos los países del mundo quieran mandar a hacer sus productos en China es porque la mano de obra en China es miserable. Miserable, sí. Esa es la palabra, miserable. En algunas circunstancias podría decirse que es mano esclava, porque son gente que trabajan y prácticamente... Entonces, por eso es que los productos resultan más baratos, pero el gran progreso de China ha sido por combinar dos palabras, que si usted me pide, ¿qué quisiera yo que quede de esta entrevista? Dos palabras, inversiones. Necesitamos muchas inversiones, y no solo del sector público, las necesitamos sobre todo del sector privado. Es lo que está pasando en China. En China no es inversión del Estado, es inversión de empresas privadas a las cuales se les ha abierto la puerta. Y segundo, que debería ser primero, educación, más y mejor educación. Educación e inversión. Educación e inversión. Y sobre todo educación para el trabajo, para preparar a la gente. Porque si logramos las inversiones, va a haber mucha oportunidad de trabajo, pero empleos que exigen un nivel por lo menos básico de formación. Pero en la inversión no vendiendo al país. No vendiendo el país. La China no está vendiendo el país, y el Japón no ha vendido el país, y los Estados Unidos no ha vendido el país. En los Estados Unidos no hay ninguna empresa pública.